lo que ha significado la garantía de repetición de que siga la impunidad respecto de los crímenes de la dictadura. Hasta el día de hoy un 23% de las causas iniciadas, digamos, de delitos perpetrados desde la dictadura tienen sentencia firme y un solo 0,58% de las víctimas de tortura perpetradas durante la dictadura. Ese contexto histórico de impunidad claramente y de retardo que ha existido en las investigaciones nos muestra el... Un segundo. Va mostrando, ¿cierto?, las garantías de repetición. También recordar que en Chile existieron graves violaciones a los derechos humanos digamos, de estas características, como lo que se vio en el contexto de Aysén, donde uno de cada 100.000 habitantes perdió un ojo como consecuencia de la represión en la protesta social. Y también, por ejemplo, señalar la situación que existen también de personas desaparecidas en democracia, como son el caso de José Vergara, José Buenante y Hugo Arizpe. Pero me gustaría también en ese sentido como recordar que en Chile la situación que enfrentamos y entre los grandes desafíos que tiene la lucha por la defensa de los derechos humanos está el que las desapariciones forzadas todavía están ausentes de nuestro código punitivo. O sea, ese es como el contexto y una ley de amnistía vigente y una serie como de contextos normativos que nos parecía como importante invocar en este caso. El caso de Gustavo Gatillo que mencionaba también este documental que exhibimos. Crespo, el agresor de él, está en un proceso seguido desde el 2018 por un caso muy similar con daño ocular. Entonces también nosotros creemos que si la justicia hubiera sido oportuna en esos casos, no estaríamos lamentando hoy día incluso situaciones como de cegueras como la que ha sufrido Gustavo Gatica. A mí me gustaría como tratar de darle un enfoque también que tal vez no lo hemos mencionado hasta ahora y que tiene que ver también con un sentido político. O sea, yo creo que aquí lo que está en evidencia es que hay frente a crímenes de Estado y teniendo todo el conocimiento y recursos y mucho más recursos que de algunos países en la región, y formación de fiscales y capacitaciones, yo creo que todo eso no tiene como el asidero que debería tener y la expresión en las causas, porque en Chile sigue persistiendo algo que durante los años 70 ya el profesor Novoa Monral los 60 denominaba el contexto de la justicia de clase. Y en Chile eso es lo que marca característicamente las investigaciones, tanto en su momento iniciales frente a las fiscalías como ante tribunales. Y hay una estigmatización muy fuerte respecto de las víctimas, que las víctimas conocen desde generaciones y transgeneracionalmente. Ciertas familias saben lo que ocurre cuando ellos van a declarar a la policía o cuando ellos se acercan a la fiscalía. Y romper con ese estereotipo, tanto de la propia víctima que ya conoce eso y sabe cuál va a ser el resultado de sus gestiones judiciales, hasta cómo las policías y los fiscales enfrentan este tipo de delitos perpetrados por agentes estatales, donde hay también una suerte como de naturalización, de rutinización, además. O sea, nosotros, ¿qué es lo que nosotros esperábamos en situaciones como la que experimentamos en Chile? Que esto fuera un escándalo y entonces todo el sistema se abocara y se vertiera en esto. Y fue justamente lo contrario. Existió un negacionismo, la respuesta política de la Fiscalía fue: acá nosotros vamos a investigar con un mismo balance las situaciones de crímenes de delitos de grave violación a los derechos humanos, como los delitos contra la propiedad que se han hecho en el producto del estallido social. Y eso además esa brutalidad que se dijo tampoco ha sido efectiva. Ha sido absolutamente desbalanceada, y de ahí también que muchas organizaciones denunciamos la existencia todavía de presos políticos del estallido privados de libertad. Pero entonces esto que pareciera ser abstracto, esta idea de la secuencia perversa de estereotipo de víctima, esta idea de la estigmatización de las víctimas por la policía y por la fiscalía y por los tribunales, se concreta en cuando vemos las pruebas de las investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos en un primer lugar? Primero, que en Chile, y ustedes lo saben cómo se deja, porque también lo reflejaron en la investigación, un porcentaje mínimo, si no me equivoco, 160 de las 8.000 causas se iniciaron de oficio por el Ministerio Público, frente a delitos de esta naturaleza, de lo que estamos mencionando. Tú, Alejandra, conoces mejor esa cifra y me podrás como... Pero eso fue el resultado de lo oficiosamente que hizo el Ministerio Público en nuestro país. No, las detenciones por flagrancia respecto a policías no existen. O sea, pueden ver lo que está cometiendo un policía en esa situación en las calles, dañando e incluso asesinando personas, y ahí no se realiza ninguna detención. Incluso nosotros recientemente vimos todo el país como Carabineros llegaba baleando a un hogar de niños, ¿cierto? Y niñas.
En esa situación no se hace una atención con flagrancia y ellos llegan a la comisaría, cambian los antecedentes, hacen su propio parte policial, pasan semanas hasta que se realizan tal vez, y sabemos que en este caso no existió, muchas detenciones además. Entonces ahí está esta idea, ¿cierto?, de cómo pesan también en la estigmatización de las víctimas, que decía bien Beatriz, se centra todo en casi que tratar de ubicar a la víctima, y en las causas nuestras han pasado más de un año sin que las víctimas siquiera hayan declarado frente a una autoridad. Me refiero con eso a un policía o un fiscal. ¿Y eso qué significa? Claro, una propia como reticencia de las víctimas a confiar y persistir, ¿cierto?, en estos procesos. Entonces yo tengo además la mayor preocupación porque pasa con los casos donde no hay querellantes, donde no hay NDH a lo largo del país cuando se enfrentan esta naturaleza de investigaciones. Pero para dar ejemplos más concretos, además de esto de que yo hablo como de esta justicia de clase, en nuestras causas, en escasas ocasiones existen incautaciones. Todas las veces, y por eso también queríamos mostrar el video para que se viera lo del encubrimiento, que bien menciona Beatriz también en el video. Yo tengo una causa del 18 de octubre del primer daño paraocular en Chile, del 18 de octubre porque anteriormente habían casos también, pero claro, ninguno con formalización hasta hoy. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Tenemos al menos 6 generales de Chile que informan de respecto al 18 de octubre del 2019 a las 8 de la tarde en Santiago Centro, que Carabineros no estaba en la calle ese día. Entonces, mientras la fiscal insiste en pedir que se informe lo que dice Beatriz, gasto en municiones, comunicaciones de CENCO, número de partes, policiales en la calle, vehículos, los 6 generales dijeron no hay información porque Carabineros no estaba ese día en la calle. Entonces, claro, frente a relatos de esa naturaleza, ¿qué es lo que...? O sea, primero, ¿cómo se revictimiza a las víctimas con esta información? Además, el Consejo de Defensa del Estado informando lo mismo en su demanda civil, lo que señalaba Francisco y al inicio también Felipe Abbott. Y entonces tenemos todo un contexto de cómo una víctima en esta situación y sin estos antecedentes puede seguir en un proceso así. Esta ausencia también de antecedentes impide que los fiscales, y vuelvo de nuevo entonces a la idea de la estigmatización, construyan hipótesis objetivas respecto a lo que se puede desarrollar en una investigación, y por lo general se trabaja con una sola hipótesis, en particular en los casos, por ejemplo, de muerte en custodia. O sea, es difícil que uno vea una investigación de muerte en custodia, justamente lo que ya mencionaba Oscar respecto de protocolo en Minnesota, construcción de diversas hipótesis y contrastación de antecedentes, y todo se parte como de hallazgo de cadáver o suicidio. Y esto también, insisto, en este contexto de la pandemia. Entonces, solo para mencionar un ejemplo concreto y ya para terminar, quería mencionar el caso de una mamá que denuncia que su hija quedó en coma tras ser atacada por el guanaco directamente, por el carro lanzagua. Y en ese caso, la primera gestión de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Derechos Humanos, es: acá no hay una acción irregular de Carabineros, lo que hay que hacer es pasar a esta madre al juzgado de familia y quitarle la tutela de su hija. Entonces, frente a ese tipo de respuestas por parte de la policía en el contexto de una investigación, ¿qué familia, qué madre va a seguir? Bueno, afortunadamente ella me tiene a mí de creyente y bueno, hemos podido seguir con la investigación, pero las dificultades y los estigmas que pesan sobre las personas que ejercen su derecho a la protesta en Chile, e incluso las situaciones y siempre esta tónica de que las personas como que se ponen en una situación de riesgo que justamente calza con esta idea de secuencia perversa de estereotipos, y de ahí entonces uno podría decir que hay una como resistencia de las autoridades a generar investigaciones oportunas y como con la debida diligencia. Karina, ¿tú de qué forma has visto operativizado este análisis de contexto hasta ahora? Quizás incluso para la construcción de hipótesis de autoría, ¿y qué retos has visto en este sentido? El tema siempre vuelve a lo mismo. En definitiva, yo creo que en Chile se conoce la forma de patrones. Nosotros desde el ONDES 38, y bien lo sabe Ceja, y en particular tú, porque en el informe está citado, de hecho, el estudio sobre patrones que elaboró el ONDES 38 en esta materia respecto de los crímenes de la dictadura. Nosotros llevamos varias décadas diciendo que las investigaciones no pueden ser fragmentadas, que tienen que seguir patrones, también esta idea de patrones relacionados con el mando, que justamente mencionaba hoy día
mencionaba Claudia respecto de el hecho de cómo en el caso de Atenco se mencionó también esta obligación de los mandos. El informe de Amnistía Internacional también enfoca muy bien la estructura de los mandos, el encubrimiento revela mandos. En el caso de Alex Núñez, que fue asesinado, no solo a patadas en la calle, ahí también está todo el tema de cómo hay una estructura que protege, que niega, que cierra, e investigaciones administrativas de los policías, de la policía en particular de Carabineros, que son perversos en la medida de que destruyen y ocultan pruebas. Y también hay un elemento muy importante que hablar respecto a todo lo que significa el aparato administrativo de Carabineros y sus defensas también. Entonces los patrones están presentes en nuestra formación jurídica, están presentes en la de los fiscales. El tema, entonces, la pregunta es, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué en lugar de acceder a nuestras grandes menciones que hemos hecho desde que necesitamos fiscales ad hoc, fiscales con dedicación exclusiva, se nos ha dicho que no, pero cuando asesinan a un carabinero, de inmediato se designa en la 9ª región un fiscal, ¿cierto?, con dedicación exclusiva, pero no se ha hecho ese análisis para lo que necesitamos en el contexto de las graves violaciones de los derechos humanos, y hablo entonces de crímenes de Estado. Entonces, claro, hay una resistencia a comprender esto, a que exista ¿cierto?, desde la Fiscalía Nacional como una instrucción clara en este sentido. Es todo muy antojadizo respecto de cada localidad, respecto de cómo cada fiscalía analiza esto, y justamente lo que decía Francisco, es como muy brutal respecto a cómo se relacionan muchos fiscales con las policías, que llevan además lo que yo llamo una falta de autonomía horizontal, de cómo se relacionan también, ¿cierto?, con las policías. Pero es que me cuesta hablar de patrones cuando, como yo mencionaba, por ejemplo, en el caso de Crespo había sido solicitado su formalización en el 2018 por haber dañado ocularmente a un estudiante de la USACH. Entonces, yo puedo hablarte de patrones, pero si yo busco un caso Crespo, te puedo decir que ni siquiera en ese caso, respecto a esa propia persona que debía habernos llevado a la situación de que Gustavo Gatica no estuviera ciego, no se utilizó nada para prevenir que estas personas, que además están con armas menos letales en las calles, no estén ahí. Entonces, lo mismo que decía Francisco, para mí, perdón que me explaye de esta manera como tan humana de lo que pasó con el caso Francisco, yo estaba con Francisco cuando le alegó a Zamparo respecto de ese agente carabinero, oficial de Carabineros, que le dispara a un joven migrante afrodescendiente al interior de su casa, a un niño, y no se hace ninguna medida, se rechaza el amparo, y es el mismo oficial que entra disparando al Liceo 7 de niñas y las deja lesionadas. ¿O me equivoco, Francisco? Es el mismo, ¿cierto? Entonces, sí, es el mismo. Entonces, cuando uno ve esta brutalidad, me cuesta hablar de patrones porque estamos muy lejos todavía de esa discusión. Porque estamos a un nivel de impunidad que es mucho anterior. Es como el negacionismo al siquiera querer enfrentar estas causas, al cerrar más de 46% de las causas, al no investigar de oficio, al depender absolutamente de la acción de los querellantes, y entonces, en definitiva, como una justicia de clase. Solo para terminar este punto, y también a lo que señalaba Felipe Abot al principio y que se ha discutido durante toda la jornada, es la relevancia, ¿cierto?, de sociedad civil, ONGs, y que en el caso de la dictadura chilena nosotros hemos roto el modelo transicional impuesto gracias a la acción de familiares y víctimas. Entonces acá la pregunta es, si nosotros tenemos esa acción tan importante, tan relevante, y en este proceso actual, además tenemos que generar pruebas, llevar los videos, hablar con los fotógrafos y todo eso, ¿por qué no tenemos ninguna decisión a la hora de proceso de escrutinio cuando se nombra al fiscal regional, cuando se nombra al fiscal nacional y cuando se nombran los fiscales locales? Entonces, también estamos dentro de un proceso, de una sociedad que nos ha negado, digamos, esa posibilidad, y que en estos casos entonces se ve reflejado con lo lejos que estamos de tener una discusión como concreta respecto de patrones en los procesos criminales. Sin embargo, lo último, el 19, el lunes, se cumple 1 año y medio del estallido, 1 año y medio de la creación de la Defensoría Penal Pública, y va a haber una noticia relevante en ese sentido, respecto también desde el 1138, cómo vamos a enfrentar ahora tal vez una nueva era respecto de lo que significan los patrones en esta materia. Evidentemente, un cierre de causas seguidas por graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes estatales a 1 año y medio desde que se inicia la perpetración de los hechos, de un 46% está lejos de cumplir con las obligaciones estatales y constituye en sí misma una infracción grave a las violaciones de los derechos humanos, una infracción grave a las obligaciones de los estados, esta vez a nombre de la Fiscalía.
lamento mucho, y yo creo que todos nosotros, las personas defensoras, la respuesta además del fiscal nacional al informe de Ceja, porque justamente además me gustaría como un poco como mencionar el contexto polarizado y negacionista que nosotros vivimos y sobrevivimos en Chile. Entonces, además acá, cuando se cierra un 46% de las causas, de esta manera, cuando son causas de estas características, efectivamente además contribuye aún más a crear como ese escenario de negacionismo, porque la sociedad y la gente que domina los medios hegemónicos en Chile no sale a decir están haciendo malas investigaciones, salen a decir que hemos estado mintiendo todo este tiempo. Entonces, eso es la gravedad de cuando un órgano de la característica de la autoridad y lo que representa el Ministerio Público en un país actúa desconociendo la obligación internacional más relevante que conocemos para prevenir estos delitos, que tienen que ver justamente con no sancionarlo, con salvaguardar su impunidad. Entonces, acá quería como mostrar, porque como en todo este escenario que hemos dado, parece que como todo es muy complejo investigar, avanzar, tener pruebas, pero si lo contrastamos, insisto, con las causas que se han seguido digamos, por los hechos del estallido y por los casos que consideramos nosotros de prisión, algunos como de prisión política en el contexto del estallido social y que permanecen esos jóvenes en prisión, claramente que hay un contraste de efectividad, de operativo policial y del Ministerio Público, pero hay un elemento que me gustaría mencionar, aprovechando además que hay muchas personas como del extranjero participando de esta sesión, tiene que ver con el rol del Ministerio del Interior. En muchos de estos casos el Ministerio del Interior se ha querellado, ya entonces como empujado a esas investigaciones en los casos de los que llamamos como cierta persecución en el contexto del estallido de quienes participaron de la protesta social. Pero respecto de los casos de grave violación de los derechos humanos perpetrados por los propios subordinados del Ministro del Interior, esas querellas no han existido, ¿cierto? E incluso los casos que hablamos de daño ocular e incluso de daños a personas defensoras como periodistas y periodistas. Ha existido una total ausencia de las autoridades, pero además también quisiera mencionar esto, como que hay agentes estatales como la Defensoría Penal Pública que se oponen en algunos casos en que el propio INDH sea parte además de estos casos. Entonces, insisto, y vuelvo a lo inicial planteado por Felipe en esta jornada de dónde está la institucionalidad y cómo están funcionando. Quería mencionar un elemento que también yo creo que ha contribuido mucho a este cierre, que tiene que ver con un elemento de la debida diligencia que está ausente de esta discusión hoy día, que tiene que ver con la calificación jurídica adecuada. Ese es un elemento muy relevante de la debida diligencia que la Corte Interamericana ha mencionado y que no está presente en nuestras investigaciones. Entonces, aunque yo en muchos casos me querello por tortura, secuestro o el Ministerio Público los califica de otra forma al ingresarlos al sistema y los deja, por ejemplo, como a premios ilegítimos. Entonces, claro, cualquiera de los oficios que existan o no existan, porque no sabemos, porque no están transparentados en la página web, al menos del Ministerio Público, no sabemos cómo utilizarlos, porque en realidad finalmente el Ministerio Público termina catalogando estas formas, no necesariamente ni de cómo es la naturaleza del hecho, y mucho menos incluso contradiciendo a las propias querellas. Uno de los grandes como aspectos que yo enfrento en el debate con el Ministerio Público constantemente tienen que ver con que los fiscales, y supongo que a mis compañeros y compañeras acá les pasará lo mismo, es que los fiscales, cada vez que yo digo que tienen que hacerse una investigación con debida diligencia, exhaustiva, aplicando el protocolo Minnesota, Estambul, según corresponda, me dicen, acá todas las investigaciones son iguales. Esa es la clásica respuesta que yo recibo cuando yo pido debida diligencia. Entonces, yo insisto, acá no solamente tiene que ver con capacitación, sino también con una respuesta política institucional a cierto tipo de delitos, particularmente perpetrados por agentes estatales, que van garantizando la repetición, no solo la impunidad. Y alejando claramente a las víctimas de estos procesos, generándole aún más como desconfianza. Y quisiera mencionar en este sentido también lo que decía Bea, que hay muchas víctimas que han sido hostigadas, amenazadas, en particular en el contexto de estas investigaciones también que hace Carabineros administrativas, pero incluso hay víctimas que yo represento que han sido querelladas por agentes policiales. O sea, entonces, eso y esta revictimización y estigmatización tanto de víctimas como de personas defensoras, efectivamente, además, como contribuye y se ve fortalecido cuando llevamos 1 año y medio y un cierre del 46% de las causas. Solo para terminar también con una idea como algo positiva, delante me equivoqué, dije que era 1 año y 6 meses de la creación de la Defensoría Penal Pública, pero no, era de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que también contribuyó al informe del CEJA y que creo que creada un día siguiente al estallido social, generó un gran refugio para al menos más de 2.000 personas que fueron a esta institucionalidad creada en ese contexto con voluntarios estudiantes, estudiantas y profesores, profesoras y organizaciones como Londres 38 y Abofé, que justamente acogieron estas denuncias y que va a ser un elemento muy relevante para justamente
digamos, elaboración de patrones. Así que muchas gracias y un abrazo como acá a todos mis compañeras y compañeras de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Gracias.